poquito más. Romanos 9. Les invito a que puedan ir allá. Romanos capítulo 9. Y hermanos, generalmente las cartas del apóstol Pablo se caracterizan por lo siguiente. Él en la primera parte de la carta eh, establece el elemento doctrinal. Bueno, el elemento doctrinal, vale decir, el fundamento de la fe. Y en la segunda parte, él desarrolla una temática práctica, cómo ese fundamento en la fe se puede llevar a la práctica. Y generalmente lo vemos así en las cartas de Pablo. Bueno, el libro de Romanos no es, la carta de los Romanos no es la excepción. Luego de los primeros 8 capítulos, en donde pudimos ver distintos tipos de enseñanza, que luego la teología la ha acomodado como doctrinas, ¿verdad? ¿Se acuerda alguna de las doctrinas que pudimos ver dentro de los 8 primeros, o alguna de las enseñanzas que pudimos ver dentro de los primeros 8 capítulos? ¿Se acuerdan de alguna? Cualquiera. Así el concepto, no que me la explique, sino que el concepto. Que no hay condenación para los hijos de Dios. Sí, derechamente pudimos ver que no hay condenación, y que no hay condenación es producto de una enseñanza global que tiene que ver con toda la salvación, con todo el proceso de salvación, ¿se acuerdan? Que comenzaba el proceso de salvación, y bueno, después ya lo hace más explícito en el capítulo 8, desde que el Señor nos conoce, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Hay una predestinación, nos llama, y ahí recién, respondemos a ese llamado, y viene al ser humano, al creyente ya, todo este proceso de salvación que tenía 3 partes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las 3 partes de este proceso llamado salvación? Redención, Claro. justificación y santificación. Ya, perfecto. Estamos casi. La redención o la salvación vendría siendo todo el acto donde el Señor nos compra, nos libera, ¿cierto? Eso es la redención, la salvación. Y como bien decía la hermana Sandra, comienza con la justificación, vale decir, el creyente es declarado justo. Por lo tanto, no hay condenación. Ya no hay condenación, porque es justo. Dios ya no ve en nosotros a pecadores. Eso es súper importante. Dios ve a nosotros hijos. Sí, si bien es cierto, seguimos siendo pecadores porque pecamos, estamos en un cuerpo de muerte, ¿verdad? Corrompido. Pero Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como hijos santos. Por eso podemos tener esta relación con Él. Luego de la justificación viene todo un proceso que se llama santificación. ¿Recuerdas eso? En donde estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Y para qué estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo aquí en la tierra? ¿Por qué estamos siendo transformados? ¿Por qué es necesario ser transformados a la imagen de Cristo? Les pregunto. Para glorificarle. ¿Y glorificarle qué significa? ¿Qué es glorificar al Señor? ¿Por qué tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no es que ya el Señor me justificó y me justificó, ya listo, ahí quedó, y nos vemos en el cielo? ¿Por qué es necesario ser transformado a la imagen de Cristo? Bueno, Marito decía, para glorificarle. Y glorificarle tiene relación con ¿qué? Con dar testimonio del Señor. Con que Él sea conocido y reconocido. Eso es glorificarle. Por lo tanto, ese es el sentido, que su creación le conozca y le reconozca. Por eso el Señor está transformando nuestra vida. Entonces tenemos la justificación, la santificación y finalmente, ¿cuál era la última? ¿Se acuerdan? Glorificación. Ahí sí, por la glorificación, que es un hecho que va a ocurrir, que para el Señor ya está hecho, ¿cierto? Bueno, entonces el gran tema en los 8 primeros capítulos
tiene que ver con esto. Cómo esta buena noticia de que éramos pecadores, hoy día en la mañana veíamos en el devocional con los niños que mandó la escuela dominical, hablaba acerca del nacimiento de Jesús y que el nombre de Jesús es Salvador, porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y eso es interesante porque la salvación es que Dios nos salva del pecado. O sea, no siendo creyentes estábamos dominados por el pecado, no había nada más que hacer, por lo tanto, y Dios siendo santo, 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 no podíamos tener una relación estrecha con Él. Y como Cristo nos rescató, nos compró y nos salvó del pecado, hoy podemos adorar a Dios. Y eso básicamente, bueno, vimos también doctrinas como la doctrina del hombre, ¿se acuerdan? En el capítulo 1. Y en el capítulo 8 vimos también una doctrina importantísima que es del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo viene a morar a la vida de las personas y todo la función que el Espíritu Santo tiene. Entonces, los primeros 8 capítulos, hermanos, de Romanos, tienen un contenido teológico tremendo. Bueno, que hace bien siempre estar repasándolo. ¿Y qué es lo que esperaríamos nosotros ahora? Que en la segunda etapa o la segunda parte de la carta lo encontráramos con todo el contenido práctico, ¿verdad? Bien, Pablo comienza a compartir todo el contenido práctico de la carta desde el capítulo 12 en adelante. Bueno, entonces, los 8 primeros capítulos que son solo pura doctrina, su aplicación la comenzamos a ver desde el capítulo 12. ¿Se acuerdan el capítulo 12 que es famoso? El capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Así que, hermano, os ruego por todas estas misericordias que estaban en los primeros 8 capítulos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomen la forma de este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de ahí comienza a hablar acerca de cómo esta doctrina se vive, el creyente la vive en su vida, la vive en la iglesia. El capítulo 12 de Romanos es el cuerpo de Cristo. La vive en el cuerpo de Cristo, y de ahí sigue desarrollando esta temática. Entonces, tenemos teoría, doctrina, los primeros 8 capítulos, y desde el 12 al 15 tenemos la práctica. Y usted se preguntará, ok, pero ¿qué pasa entonces entre los capítulos 9 al 11, que están entre medio? Bueno, el apóstol Pablo cambia abruptamente el tema, y antes de entrar a la práctica del creyente, comienza con un tema que está angustiando al apóstol Pablo, que tiene luchas y que está totalmente acongojados por este tema. Y es el tema, y que es un problema en realidad, de que de los no creyentes en Israel. Bueno, aquí comienza a abordar este tema de los israelitas que no son creyentes. Como vamos a ver hoy día, los judíos habían sido receptores muy privilegiados como pueblo escogido de Dios. Pero ellos no estaban experimentando esta salvación ofrecida por Cristo. Y eso a Pablo lo angustiaba. Si bien es cierto, el pueblo de Israel es el objeto de la elección a través del amor de Dios, bueno, pero ellos no estaban respondiendo al Evangelio. Ellos no estaban respondiendo al Evangelio. Y es más, el Señor ahí en el capítulo 11, en el versículo 28, los llama enemigos. Los llama enemigos. Entonces, imagínense el problema que esto le traía al apóstol Pablo,
y quería revelar su corazón a la iglesia de Roma, porque además que el apóstol Pablo estaba siendo tachado como una persona que había ya dejado de lado a los judíos, porque él se había vuelto apóstol de los gentiles. Entonces, con esta porción de estos 3 capítulos, Pablo les va a decir a los hermanos judíos que estaban en Roma, les va a decir: yo no me he olvidado del pueblo de Israel como apóstol, pero Dios tampoco se ha olvidado de ellos. El Señor había elegido a Israel, como dice Deuteronomio 7:6, ¿cierto? De todos los pueblos de la tierra, los eligió para ser su pueblo. Y el Señor no se había olvidado. Y Pablo va a hacer se va a detener para poder compartir esto que es tan importante, o al menos que le apremiaba tanto a él. Y hermano, el que los israelitas no creyeran al Evangelio es un asunto muy significativo, no solamente para los cristianos que estaban en Roma, sino que para todos los creyentes. Porque a través de esto Pablo va a hablar un poquito acerca de la continuidad de la salvación. ¿Cómo es esto del antiguo y del nuevo pacto para estos nuevos creyentes? Y allí para nosotros va a responder preguntas súper importantes que tú y yo tenemos que tener presentes. ¿El Evangelio fue realmente cumplido realmente cumplido en el Nuevo Testamento? ¿O fue cumplido en el Antiguo Testamento y ya no se necesita más? ¿Está completo o no? ¿Es el Evangelio una traición al Antiguo Testamento? ¿Y qué pasa con aquellas promesas que Dios le hizo a Israel? Entonces lo que vamos a ver ahora, hermanos, es y cuidadosamente escuchemos a Pablo, cómo él va a comenzar a lidiar y a responder estas preguntas. Él va a enseñar que el Evangelio es la continuación natural de la salvación histórica del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, él va a enseñar que el Evangelio es el cumplimiento de la salvación en la historia, en contra de todas las tendencias judaizantes que comenzaban a aparecer en contra del Evangelio en ese entonces. Bueno, entonces, hermanos, vayamos allá a capítulo 9, después de esta introducción, en el capítulo 9, vamos a ver hoy día entre los versículos 1 al versículo 5. Bueno, yo te invito a que puedas ir allá. ¿Y cómo nos vamos a ir? El Señor va a ir hablando a nuestras vidas con este ejemplo que el apóstol Pablo nos pone acá. Capítulo 9, entonces, entre los versículos 1 al 5. Mira, vayamos viendo juntos. Mira, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. A ver, Amanda, ¿puedes leer el 8:30 el último versículo del capítulo 8, del 8:39? 39. Dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se acuerdan cómo habíamos terminado este capítulo 8? Por ahí arriba, nada nos va a separar del amor de Dios. Y podríamos cantar y todos contentos, porque nada nos va a separar del amor de Dios. Y hacemos las acciones y todo, ¿cierto? Pero mira el cambio dramático de estado de ánimo entre un versículo y otro, si te das cuenta. Verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es como que cambia mucho el estado de ánimo entre una sección y otra.
como que pasa ahora a un lamento. Desde una celebración, que nada nos va a separar del amor de Dios, Pablo pasa a un lamento. Y él enfatiza el punto y dice, verdad les digo y no miento. Mira, de manera positiva y de manera negativa. Estoy hablando la verdad, no estoy mintiendo. ¿Se dan cuenta que es como enfático? Porque quiere transmitirle algo. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, dice, verdad digo en Cristo. Es tan potente lo que el apóstol Pablo tiene que contar, que pone a Cristo como testigo. Porque además que dice que como Cristo es la verdad, y él debe andar en la verdad, esta verdad es la que él está hablando. Le está hablando a la iglesia. Por lo tanto, esto es serio. Y mira lo que le sigue diciendo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando habla de mi conciencia me da testimonio, es como cuando nosotros utilizamos, es como decimos, tenemos una buena conciencia o una mala conciencia. Bueno, esta buena conciencia me da un testimonio, me da testimonio. Pero, ¿dónde? Ahora, dice la verdad en Cristo y la conciencia le da testimonio, su buena conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo. Mira la importancia, mira lo solemne que Pablo está diciendo acá, lo que va a venir a decir a continuación. Pongo de testigo a Cristo y pongo de testigo al Espíritu Santo, a dos personas de la Trinidad como testigo de lo que voy a decir. Pablo lo que quería decir es, yo no vengo aquí a vender humo a la iglesia, no les voy a decir algo para que suene bonito. El Espíritu Santo y Cristo están de testigos. Mire qué importante como Pablo se refiere. Cuando Pablo dice la verdad, mira lo importante, y él está consciente que Cristo y el Espíritu Santo están de testigos. Nosotros, hermanos, tenemos que tener acá, podemos encontrar un principio súper importante. ¿Usted cree que Cristo y el Espíritu Santo solamente estaban con Pablo cuando hablaba, cuando decía la verdad? ¿No estará con el creyente hoy en día también cuando está hablando? ¿Seríamos capaces nosotros en todo momento, cuando le hablamos a todas las personas, de decir, lo que estoy diciendo lo digo en Cristo y en el Espíritu, y con una buena conciencia en el Espíritu Santo? Cada palabra que nosotros decimos. Pablo no tenía problema porque era importante lo que estaba diciendo, iba a decir la verdad. Entonces lo que Pablo quiere hacer, hermanos, es clarificar que el enfoque, como les decía antes, estaba, que su enfoque en los gentiles no lo limitaba, que él haya abandonado o su preocupación por la salvación de los judíos. Y él quiere disipar cualquier noción de que él solamente se estaba preocupando de los gentiles y a los que estaban allí en Roma, le está diciendo, no, los judíos siguen siendo importantes para mí. Mira lo que les dice en el versículo 2, que es tan importante. ¿Cuál era esa verdad tan importante? Por la cual no mentía y tenía una conciencia delante del Espíritu Santo. ¿Cuál era esa verdad? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Para Pablo este tema no era menor. Le causaba una tristeza profunda y un continuo dolor. ¿Has pasado alguna vez por alguna situación donde hayas tenido una tristeza continua? ¿O un dolor continuo en tu corazón? ¿Pasaste alguna vez por eso? Donde no se podía, parecía que no, era desgarrador. Es tremendo, ¿no? Bueno, Pablo estaba así. Así, por eso se atrevía a decir, ¿sabes qué? Tengo al Espíritu Santo y a Cristo de testigos que saben lo que yo estoy viviendo. Versículo 3. Mira lo que les dice, hermanos. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este versículo es muy raro, ¿no? ¿Saben lo que significa anatema, verdad? Maldito. Sí, es una maldición. Es una, es un, de hecho, está traducido, o sea, no está traducido, está puesto en griego. En griego es anatema. Bueno, eh, y miren la connotación que tiene en griego esta palabra anatema, que lo usamos en el ámbito eclesiástico nosotros. ¿Saben cuándo utilizamos esa expresión anatema? O sea, no la utilizamos, pero es la acción de excomulgar a alguien. Eso es estar separado, en este caso de Cristo. Y Pablo está diciendo, mira lo fuerte, hermano, que está hablando el apóstol Pablo. Decía, desearía yo estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes. ¿Por qué es esto, hermano? ¿Qué es esto que le gustaría estar separado, ser un anatema, estar excomulgado de Cristo? ¿Se les viene a ustedes a la mente que por qué Pablo está hablando esto? Y porque está lanzando como un desgarro desde dentro de él. Me gustaría ser un anatema, estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. ¿Se les viene algo a la mente? ¿Qué podría ser? ¿Por qué Pablo está reaccionando así? Es raro esto en Pablo, ¿no? Quizás, hola pastor, Hola, Cori. quizás prefería como, igual que Cristo, como que Él prefirió el ir a la cruz en vez de que nosotros fuéramos a la cruz. Entonces, prefería Él sufrir en vez de que ellos sufrieran. Algo así se me ocurre. O vivir el pecado, más que nada. No sé. Qué buena la comprensión, Connie. Esta figura que Pablo es muy parecida a la figura de sustitución de Cristo. Bueno, mira, te la quiero explicar de la siguiente forma. Anda a Éxodo 32, 30 al 32. Éxodo 32, 30 al 32. Aquí hay una figura de sustitución también, que es de Moisés. ¿Te acuerdas lo que estaba sucediendo acá? Cuando hicieron el incidente del becerro de oro. Y mira lo que dice, alguien que lo lea, del 30 al 32. El Éxodo capítulo 32, versículos 30 al 32. Por favor. Y aconteció que al día siguiente. Ay, los dos. Miren, por favor. Dale nomás. No, preferencia a las damas, por favor. Para que no haya pelea. Dice así. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Te das cuenta lo que hace Moisés? ¿Cómo intercede? Moisés intercede por el pueblo y les dice, sí, ellos han pecado, perdónalos, si no, quítame a mí. Bueno, Pablo, un poquito, y volviendo al versículo 3, está en esa situación. Un poquito lo que decía la Connie. No es que, por supuesto, y era imposible que el sacrificio de Pablo hubiese sido suficiente como para perdonar a todas estas personas, eso lo sabemos, y Pablo lo tenía más que claro. Lo que está utilizando acá es una figura de intercesión. Bueno,
Es básicamente eso. Pablo está intercediendo por amor a mis hermanos, los que son parientes según mi carne. Bueno, y aquí está hablando básicamente parientes según la carne del pueblo, del pueblo judío. Y lo que él quisiera y lo que él quiere ahí entonces es que esto en realidad pudiese ser distinto. Él sería capaz de dar su vida si esto fuese suficiente. Él sabe que no lo es, por amor a ellos. Bueno, este concepto de sustitución entonces podríamos traducirlo, podríamos decir en lugar de. Bueno, en lugar de. Me gustaría entregarme por ellos, estar viviendo yo en vez de ellos y que ellos conocieran a Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Bueno, ¿me explico, hermanos? Pastor, es igual como una actitud paternal o maternal, porque de repente uno tiene esa especie de... En los comentarios, por ejemplo, cuando un hijo está enfermo, uno dice, me gustaría yo estar enfermo en su lugar a que él esté pasando por eso. Entonces también es como, porque Pablo igual los trataba como hijos, igual. Sí. Pablo, bueno, a los hermanos les decía ya en Tesalónica, creo capítulo 2 del 1 Tesalonicense, que fue a ustedes como una nodriza, como un padre. ¿Se acuerdan que les habla así? Era muy paternal. Ahora, él tenía una identificación profunda con el pueblo de Israel y me gustaría estar yo, ponerme en lugar de ellos, hacer algo en lugar de ellos, pero él sabía, por supuesto, este es una forma de expresarse. Lo que quería aquí de fondo, Pablo, recuerden, es demostrar que los judíos seguían importándole. Ahora bien, vayamos al versículo 4. Pastor, Sí, dime. estoy divagando nomás, pero esto podría ser como una idea de que Pablo, como era un cristiano más maduro en la fe, eh, de que él quisiera sobrellevar como esta carga, porque al ser más maduro en la fe sabría de sobrellevarla mejor. Quizás estos hermanos, no sé, estoy tirando la idea nomás, como quizás estos hermanos como no tenían tanta iglesia o tanto crecimiento, iban a caer en pecado o no iban a poder como depender tanto de Cristo. No sé. ¿Puede Sí, ser una idea o no? ¿O sí, nada que ver? no, el sentido está, creo yo, está correcto. El gran detalle es que no eran hermanos. Ah, ya. No, él está hablando, Eran pecadores nomás. sí, pues le está hablando a judíos que no eran creyentes. Él está hablando de los judíos, de todo Mm, el pueblo de Israel. ya. Aquí no se está refiriendo gracias por el alcance, porque a lo mejor no lo había explicado bien. Pablo se está refiriendo acá a cuando dice, yo me gustaría vivir o entregarme por los israelitas, se está refiriendo por todos aquellos que son de la nación de Israel que no conocen a Cristo, que es más, rechazaron a Cristo. Ya. Entiendo. Él está poniendo en lugar de ellos, porque a él le duele que, el, que a los suyos haya venido y que los suyos no le hayan recibido. Mm, Ahora, y él dice, me gustaría entregarme en el lugar por ellos para que de alguna forma conozcan y ellos no estén destinados a lo que les viene. Ahora bien, uno podría presumir que Pablo estaba interesado en las personas, el amor a las personas, que un poco lo dice acá, ¿cierto? Pero había algo que lo movía más a él, que simplemente el amor por una raza, sino por lo que ellos significaban. Mira el versículo 4, que son estos mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, Pablo lo que está sugiriendo, que este ánimo, esta voluntad de sacrificarse por ellos, por Israel que no creía, ¿cierto? Del versículo 3, nacía no solo por el amor a las personas, sino por su profundo amor a la verdad revelada por Dios. Ese es el punto que Pablo está... Sí,
yo no solamente tengo un profundo dolor por ellos como personas que se van a ir al infierno, sino que su celo también y su amor era porque Dios les había dado a ellos tantas cosas, habían sido un pueblo especial y habían recibido tantas bendiciones, y esas bendiciones de una u otra forma se estaban malgastando, no habían sido aprovechadas. Entonces, hay una mixtura acá entre el amor que les tenía a ellos por ser humanos, pero también porque Dios los eligió y ellos no estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios les había entregado, a estos privilegios. Bueno, ¿me explico, hermanos? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Es como que le estuviera diciendo a ustedes, a estos israelitas, que Dios les entregó tantas bendiciones, no las están aprovechando, no saben lo que se están perdiendo. Pastor, Y eso le causaba una angustia tremenda. Dígame. una consulta. Cuando usted dice no estaban viviendo las bendiciones, se refiere en el sentido de la gracia, ¿verdad? Porque ellos guardaban las tradiciones. Sí, Se preocupaban de no contaminarse, independiente que se contaminaban igual, pero sin embargo ellos trataban de ser a su medida humanamente lo más santo posible y diferenciarse de la otra tío, con las circuncisiones, con los rituales, con las fiestas y con las ceremonias en general que tenían. Entonces cuando dice eso se refiere más bien a que ellos no estaban viviendo la gracia. exacto. O sea, lo que ellos no habían rechazado era el Evangelio. El Evangelio, que básicamente el Evangelio es vivir, reconocerse insuficiente y correr a la suficiencia de Cristo. Ellos vivían su autosuficiencia a través de todos estos ritos. Bueno, ahora bien, la lista de bendiciones que viene a continuación, hermanos, nos va a preparar para lo que en el versículo, a ver, déjame ver. En el versículo siguiente, versículo 6, comienza a desarrollar, y lo vamos a ver desde la próxima sesión. En el versículo 6, mira, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el punto. Pablo quiere llevar al tema de que no es que la palabra del Señor haya fallado. Aunque Dios le haya entregado todas estas cosas, no es que la palabra de Dios haya fallado. Importante. Obviamente, y esto para que quede claro, y nos va a venir a confirmar de que aunque él haya querido entregar su vida por ello, ese sacrificio no era necesario, porque en realidad Dios jamás ha rechazado a Israel. Mira, el 11.2 lo dice, el 11.2. El 11.2, capítulo 11, versículo 2. Esta es la actitud de Dios. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Bueno, no lo ha rechazado, no lo ha desechado. Por lo tanto, no era que Pablo tenía que entregarse o sacrificarse por él. Hubiese sido siempre innecesario porque Dios no ha desechado a Israel. Ahora bien, son israelitas, y de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta en el capítulo 9, 10 y 11 que Pablo va a utilizar el israelita y no judío. ¿Por qué? Porque israelita tiene una connotación más religiosa. El judío es un tema más de raza, un tema más político. Y Pablo está preocupado del tema religioso, de su adoración, no del tema político. Bueno, por eso vamos a ver israelitas, viene de aquí en adelante, lo vamos a ver mucho. Y este apelativo de israelita, hermano, entonces no es político, no es nacionalista, sino que es religioso. Y es un título honorífico porque es el pueblo de Dios. Bueno, porque hermanos, insisto, como les dije antes, a pesar de que la mayoría de los israelitas rechazaron aceptar el regalo de Dios, este regalo de salvación, el título de pueblo de Dios no ha sido removido.
bueno, no ha sido removido. Y Pablo quiere un poquito tratar de disipar esta tensión, ¿cierto? Y que lo va a empezar a desarrollar en los próximos capítulos. Entonces, estas bendiciones que aparecen aquí en el versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. La primera que aparece acá es la adopción. Ya había hablado acerca de la adopción de los cristianos, ¿se acuerdan o no? En el capítulo, bueno, entre los capítulos, más bien dicho, en el capítulo 8, en el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y también en el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención del cuerpo. Entonces, ya Pablo se había referido a los creyentes como que somos hijos, somos la adopción del Señor. Pero Israel continúa siendo el pueblo elegido a pesar de que no son creyentes, a pesar de su falta de fe. Eso es lo que esta adopción que está acá tiene más que ver con que deliberadamente siguen siendo el pueblo escogido. Bueno, y en el Antiguo Testamento hay muchos lugares donde Dios le habla y les dice que los tomó como hijos, los eligió, los adoptó. Bueno, entonces eso es lo que quiere decir, eso es lo que dice en el versículo 4, que los cuales son la adopción, pero también son la gloria. Y probablemente se esté refiriendo, hermano, cuando habla de la gloria de la presencia de Dios con Israel. ¿Se acuerdan la llamada Shekinah? ¿Se acuerdan eso? Que generalmente cuando hablamos de la gloria del Señor se relaciona mucho con la nube. ¿Se acuerdan? La nube que venía, que lo seguía, que también finalmente entró en el templo y cuando se aparecía había siempre nubes. Bueno, la nube y el fuego en realidad tienen mucho que ver con eso, con la gloria de Dios. Bueno, entonces Israel son la adopción, son la gloria, es la presencia misma de Dios con ellos, pero Pablo además utiliza otra bendición que ellos recibieron, la adopción, la gloria, los pactos, que aquí en la Reina Valera aparece el pacto, pero en realidad es plural, son los pactos. Bueno, probablemente, hermanos, utilizado como en Efesios 2:12, donde habla acerca de esto de los pactos, a los pactos de la promesa de Dios con Israel. Y Dios prometió, hizo pactos, distintos pactos con... ¿Se acuerdan algunos de los pactos que hizo Dios con Israel o no? Son varios pactos y son distintos. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Alguno que se le venga a la mente? Dios con Abraham. Con Abraham hizo un pacto, sí, muy bien. ¿Con alguno más? Bueno, el pacto con Abraham, ¿verdad? Que en él iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Un tema de territorio también que le iba a entregar y le delimita el territorio, cosa que hasta hoy día no se ha cumplido hasta el día de hoy, bueno, de manera literal. Pero también hizo pacto con Moisés, ¿cierto? El pacto de la ley. Hay otro pacto, ¿no? ¿Hay más pactos? El pacto con Noé también. Con Noé también, ¿se acuerdan que hizo un pacto, la señal con Noé? Muy bien. También hizo un pacto con David, de que su reinado no iba a acabar nunca, ¿verdad? Haciendo clara referencia. Bueno, entonces los israelitas también tenían los pactos. Bueno, la promulgación de la ley, vale decir, hermano, en este caso, de que la misma ley fuese, el pacto que se hizo con la ley de Dios, fuese llevado a cabo. Bueno, se pudiese practicar. Dios da la ley y promulga la ley, y en este caso, como nos dice acá el versículo
4 promulga esta ley para poder ser llevada a cabo y ya tuviese vigencia. ¿Recuerdan que la ley, cuál fue el propósito de la ley? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Para qué Dios pone la ley, los mandamientos? Para mostrarnos el pecado, que somos pecadores. Para mostrar el pecado. Pablo decía que cuando no hubo ley, yo no sabía que algo era pecado hasta que vino la ley. Po. Bueno, pero tenía un fin moralista en sí mismo, era mostrar el pecado. Era para mostrar que era imposible cumplir la demanda de Dios. Claro. Imposible cumplir las demandas de Dios y que era necesario entonces un sustituto para poder cumplir esas demandas. Son el ayo que llevan a Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, y a Israel recibió todo esto. Israel, por eso Pablo le dice, por eso estoy con esta angustia, al ver a ellos que no han aprovechado todo esto que se les dio. Son la promulgación de la ley, el culto. Cuando habla del culto, hermano, la adoración, es muy probable que se esté refiriendo al sistema sacrificial. Bueno, al sistema sacrificial. Porque la importancia del templo en el culto que se hacía en el templo, y la adoración que ahí se llevaba está siempre relacionado con el sistema mesiánico, o sea, mesiánico, sistema sacrificial, no mesiánico, sistema sacrificial. Bueno, y así lo reconocían, por supuesto, los judíos, y para ellos la adoración en el templo era lo importante. ¿Se acuerdan cuando el Señor habla con la mujer samaritana? Y ellos le dicen, los judíos adoran a Dios en el templo. Y no se concebía adorar a Dios en otra parte que no fuera el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, Dios le había dado esto a ellos, un sistema sacrificial. Imagínate, hermano, el hombre pecador que era merecedor de la ira de Dios, el Señor con su pueblo les dijo, ok, pero con ustedes les voy a dar la posibilidad de que rediman su pecado a través del sacrificio de un cordero. Un privilegio que no tenía nadie más en la tierra, ¿se dieron cuenta? Nadie más en la tierra tenía ese privilegio de poder decir, mis pecados pueden ser perdonados por la muerte de este animal y puedo adorar a Dios. Era un privilegio que nadie más tenía. Pero ellos no lo aprovecharon. No lo aprovecharon. Y bueno, Pablo por eso se angustia en este... De ellos son todas estas cosas. Y termina diciendo ahí en el versículo... y las promesas. Bueno, llenas de promesas como vimos delante, en donde concluye esta lista inicial que el pueblo de estas bendiciones que los israelitas tenían. Promesas dadas a Abraham y a los otros patriarcas, hermanos, sugieren entonces que estas todavía estaban en mente, aún estaban allí. ¿Bien? Hermanos, yo no sé si tú puedes ver el celo que tenía Pablo, el amor por Cristo, el amor por su obra, que los llevaba a tener esta compasión por un pueblo que estaba perdido. Aquí hay una enseñanza y un principio importante, hermano, que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Mira la actitud del apóstol Pablo, y si hay realmente, con todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, está ese celo en nosotros, y esa compasión, celo por un lado por la obra de Dios y la compasión por las personas, de poder estar constantemente testificando del Señor. No puede haber un día entonces que tú no testifiques del Señor a tu familia, en tu trabajo, a los que te rodean. Tienes que dar testimonio de Cristo, porque en esencia eso es lo que somos, adoradores.
Además, en el versículo 5 les dice algo que es maravilloso, además, de quiénes son los patriarcas, porque ellos descendían de los patriarcas, ¿o no? Todos los israelitas descendieron de los patriarcas, y es muy, es valioso, es valorable, porque como les decíamos delante, lo linkeamos con lo que venía anterior, Dios le había dado las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, bueno, y eran válidas tanto para ellos y para toda su descendencia. Y de los cuales, ojo con esto, mira el cambio que hay acá, porque todas esas características eran de Israel, de quiénes son los patriarcas, como estábamos en el versículo, de los cuales son la adopción, de los cuales son la gloria, el pacto, son de Israel. Pero mira cómo cambia acá, de los cuales según la carne salió Cristo. No está diciendo que Cristo es de Israel, sino que salió de ellos. Y hace una diferencia importante. Viene de ellos. Bueno, todo lo demás eran privilegios de los israelitas, que ellos podían disfrutaron en su tiempo y que ya no lo estaban disfrutando. Como grupo, como nación. Todo esto se lo había dado a ellos como nación, pero de ellos había salido el Mesías, y al Mesías ya no se accedía como nación. Ojo con esto, por favor, porque esto es relevante. Ellos eran el pueblo de Dios, siempre Israel fue el pueblo de Dios, pero como nación. No individualmente. Dios siempre tuvo un trato con ellos como nación. El pacto fue para la nación, no fue para los individuos. Cuando Cristo sale de ellos, la salvación en Cristo es individual. Ya se deja el concepto de nación, sino que es individual. Como en Romanos al principio, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo el que cree. Salvación para ellos, a todo el que cree. Por lo tanto, mira cómo pasa del trato de nación ahora a un trato individual. Y aquí estaba el gran problema. Porque los israelitas siguieron viviendo de manera como nación, con todas estas bendiciones. Pero el trato de Dios ahora con la humanidad comienza a ser individual. Y mira lo que les dice, ya para finalizar, hermanos. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y mira la declaración que se manda Pablo al final, po. Mira la declaración que se manda Pablo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Y hace toda la diferencia. Porque Pablo le está diciendo a ellos, Cristo, ustedes tenían, de ustedes eran todos estos privilegios para adorar a Dios, pero de ustedes salió Dios mismo, que estaba por sobre todos estos privilegios que ustedes tenían. Dios mismo salió de ahí y ustedes lo rechazaron. Hermanos, las implicaciones cristológicas de este asunto son grandes. Pablo llama Dios a Cristo, porque está haciendo la diferencia
entre lo que ellos tenían y lo que ahora estaban rechazando, a Dios mismo. Este, hermano, es uno de los pasajes más potentes, cristológicamente hablando, y en donde Pablo declara que Cristo es Dios. La deidad de Cristo en este lugar. Obviamente, la deidad de Cristo se ve por sus actos, ¿verdad? Se ve por su vida, pero que Pablo declarase así que Él es Dios, este es uno de los versículos. Bueno, otro versículo donde, importante que se declara, Pablo declara la deidad de Cristo es en Tito 2:13. Bueno, Tito 2:13, Pablo declara la deidad de Cristo. Si alguien lo puede leer, por favor, Tito 2:13. ¿13? Sí, 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos nosotros aguardando. Entonces, hermanos, mira, no sé si te das cuenta por qué estaba tan angustiado él. Porque la salvación ahora es en Cristo, es personal, es individual, y Israel seguía viviendo y trabajando en grupo como nación. ¿Por qué? Porque ya Cristo introduce a los miembros de la iglesia. Y si bien es cierto, el cuerpo de Cristo es el cuerpo, pero Cristo trabaja individualmente con cada uno de ellos, del cuerpo de Cristo. El paradigma cambia totalmente. Entonces Pablo aquí, hermanos, llama al Mesías, Jesús, lo llama Dios y le atribuye todo el estatus de la deidad. Y esto, y para finalizar, hermanos, es importante. Pablo en un comienzo entonces muestra esta angustia por sus hermanos israelitas de sangre, pero era por el celo que tenía básicamente por lo que Dios había hecho y ellos no estaban aprovechándolo. Pero menos estaban aprovechando, es más, estaban rechazando a Dios mismo que había salido de ellos. Dios por sobre todas las cosas. Y para finalizar, solamente para que pensemos un poquito. Si Cristo, como dice acá en el versículo 9:5, es Dios por sobre todas las cosas, tendríamos que quizás preguntarnos si Cristo es Dios sobre todas nuestras cosas. Si es Dios sobre tu vida. Si realmente en tu vida existe este contraste entre lo que es, en este caso Israel, y es Cristo, y el contraste de lo que hay en tu vida respecto a quién es Cristo. Y si Cristo hoy día es Dios por sobre todas las cosas que tú quieres, que tú tienes, que tú anhelas, que tú proyectas. ¿Es Cristo Dios por sobre todas las cosas en tu vida? No es menor, hermanos, entonces, cuando vemos a un apóstol Pablo angustiado porque Cristo no está siendo adorado, porque Cristo no está siendo reconocido, que nosotros, la primera angustia que pueda venir a nuestra vida es que si nosotros estamos reconociendo al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y también si esta gran noticia la estamos llevando a otros para que le reconozcan como Señor. Así que te animo, querido hermano, mira que el apóstol Pablo comienza de esta forma y nos va a llevar por un viaje de la elección de Israel, nos va a hablar acerca de la justicia que es por la fe y nos va a hablar varios temas que son muy interesantes e importantes que debemos
a abordar, como el remanente de Israel. ¿Y qué pasa con hoy día con Israel? Bueno, lo vamos a estar viendo porque no es un tema menor. Mucha de la confusión hoy día, hermanos, quiero decirte esto, mucha de la confusión de la interpretación bíblica tiene que ver con la comprensión de quién es Israel hoy en día. Bueno, y eso es un poquito lo que Pablo quiere disipar y vamos a estar aprendiéndolo con la ayuda del Señor.